Enlace sordo. Enseñar es primero. Hola, hola. Bienvenidos a Enlace sordo una vez más. Gracias por estar aquí. Y pues bueno, voy a seguir con el tema de qué fue lo que hicimos, qué es lo que se ha hecho después de haber recibido el diagnóstico de que Dante es sordo. En el video pasado les platiqué cómo fue recibirlo. En este video les voy a decir qué es lo que se ha hecho, qué es lo que hemos hecho, qué es lo que se ha venido haciendo desde que lo recibimos. Y una vez más, recuerden que este proyecto de Enlace Sordo es para platicar las historias, no solamente obviamente la mía, sino la de todas las personas que quieran que yo comparta su historia de cómo han recibido el diagnóstico de alguna persona con discapacidad, no nada más de sordera, sino discapacidad en general, qué es lo que han hecho y todo eso. Es como para, les digo, como es como un grupo de apoyo en donde todos estamos compartiendo experiencias y de todos nos podemos enriquecer. Bien. Pues, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se hizo? ¿O qué se empezó a hacer luego después del diagnóstico de Dante? En el video pasado les platiqué un poco de qué es lo que habíamos venido haciendo, pero bueno. Después de que nos dan el diagnóstico de que Dante es sordo, que nos lo dieron más o menos como cuando Dante tenía 6 meses de nacido, y que nos lo dan, obviamente fue un grupo de médicos, entre audiólogo, foniatra, audioprotesista, obviamente fueron un montón de cosas como les platiqué en el video pasado. Ya cuando nos dan, saben que el diagnóstico es este y nos lo dan de esa manera. Y después de haber pasado por, una vez más lo que les platiqué en la vez pasada, en donde dijimos, a ver, no, pero es que no está sordo, no está enfermo, no es un problema, no es nada que tengamos que arreglar, entonces vayámonos por la lengua de señas, porque eso también es lo que me ayudaron a entender la comunidad sorda de otras partes. Empezamos con curso de lengua de señas. Recuerdo, estábamos hablando que fue en el 2017, entonces nosotros empezamos a buscar en YouTube cursos de lengua de señas. Y si no cursos, contenido de lengua de señas. Y encontramos varios, ahorita ya hay muchísimos más, gracias a Dios. Pero la verdad es que había uno que otro, pero muy buenos. Y de hecho tengo, si ustedes van a Enlace Sordo, a las cuentas de TikTok, de Facebook, ahí tengo todos los creadores de contenido. Tengo videos donde pongo, esos son los creadores de contenido que yo recomiendo o de donde yo estuve estudiando y tal. Y ahí vienen. Uno de ellos de aquí en YouTube es Ángel Molteni, a quien le mando un gran abrazo. Y aprendimos un montón de él. De hecho, una vez hasta estuvimos en una videollamada, nos estuvo ayudando también como a entender un poco la sordera y un poco también cómo funciona la lengua de señas. Porque pues obviamente lo mucho que podamos aprender en videos, tanto ustedes como yo, pues eran solo eso, era videos. O sea, nada más sales una sola vía. Tú ves el video y ya, pero no tienes pues obviamente el feedback de lo que pudieras tener en una clase, en un curso con un maestro. Y como estábamos amenazados por las personas que se encargaban de terapia de lenguaje en su momento, que querían operar a Dante porque era el mejor candidato para el implante coclear, etcétera, etcétera. Esta persona, y junto con muchas otras personas, que por supuesto que supe y que sigo sabiendo hasta este momento, sigue pasando esta violencia en donde los terapeutas del lenguaje amenazan a los familiares de niños sordos con no darles el implante coclear o no darles el servicio o quitarles algún tipo de ayuda, como por ejemplo aparatos auditivos, porque eso nos pasó a nosotros. O sea, a nosotros en su momento nos regalaron por parte del Seguro Popular un kit de Phonak, de aparatos auditivos para Dante, cuando ellos mismos en su diagnóstico nos habían dicho que pues no servía de nada. La sordera de Dante es tan profunda que lo único que le podía ayudar era el implante coclear. Pero de todas maneras nos dieron los aparatos auditivos porque era protocolo. Y hasta tuvimos que afirmar de que pues sí, se los damos, ¿no? Y pues bueno, ya son suyos, se los regalamos, úsenlos. Pero el audiólogo nos dijo, no les va a servir de nada. Adelante, úsenlos. Sí los usamos, bueno, sí los usó Dante
Y por supuesto que no le sirvieron de nada. Pero bueno, el caso es que parte de su protocolo era que Dante también tenía que estar yendo a terapias de lenguaje a los 7 meses de edad. Y esta terapeuta de lenguaje nos decía que no, que la lengua de señas, que es mala, que lo va a hacer confundirse, lo va a hacer flojo. No saben. Nos dijeron un montón de cosas que seguramente yo sé que les han dicho también a otras familias de personas sordas. Y empezamos, o sea, teníamos este conflicto de, no, pero es que es sordo, pero es que el implante, pero es que los doctores, pero es que la terapia del lenguaje, pero es que los otros sordos nos dicen. Y de todas maneras, yo le dije en su momento a mi esposo, ¿saben qué? O sea, tenemos que aprender lengua de señas, no importa lo que nos digan. Sí, mi esposo estaba así como de, oye, pero nos dijeron que no, pero tal. Por si no lo recuerdan, como les comenté en el video pasado, mi carrera, yo soy licenciada en enseñanza del inglés. Yo estudié 5 años en la universidad de cómo funciona una segunda lengua en el cerebro. Esto no fue en 5 años de solamente enseñar inglés, obviamente estuvimos en la carrera aprendiendo de lingüística, psicolingüística, sociolingüística, de todos los tipos de lingüística, más muchísimas otras materias que nos estaban ayudando a todos a saber cómo funciona el aprendizaje tanto del idioma, de la lengua madre, del primer idioma, como del segundo, tercero, cuarto. Así que, pues la vida, ¿no? La vida es sabia, el universo es sabio, Dios. Y por supuesto que a mí en su momento me llevaron a prepararme en esto porque me iba a preparar también para la situación lingüística en la que me querían poner a mi hijo. ¿Y cuál era esa situación lingüística? Pues la misma que le quieren poner a todos los niños sordos. De privarlos de su lengua materna, de la lengua que les pertenece, que es la lengua de señas. Y recuerdo que esa terapeuta nos decía, ay, no, es que mira, ¿sabes qué? El lóbulo temporal con el lóbulo, o sea, nos empezó a hablar de cómo funciona el cerebro y de cómo funciona una segunda lengua, la lengua de señas, en el cerebro de un niño sordo. Como si el cerebro de un niño sordo fuera diferente al cerebro de una persona oyente. Y yo recuerdo muy bien esas pláticas en donde yo estaba con mi bebé y esta mujer explicándome hasta con dibujitos, ¿no? De mira, este es el cerebro y esta es la parte. Yo nada más dije, yo no voy a decir nada. Yo nomás voy a dejar que ella hable. Y voy a dejar que ella me siga diciendo cómo es que no se puede enseñarle lengua de señas a un niño al mismo tiempo que enseñarle la lengua, en este caso español, lengua oral. Y entonces yo recuerdo que cada que salíamos de ahí yo le decía a mi esposo, son mentiras. Claro que no. Por supuesto que se puede. A mí, ¿cómo me van a decir que no se puede ser bilingüe? O sea, sí se puede ser bilingüe en 2 lenguas orales, no sé, inglés, español, trilingüe. Estamos hablando de que eso es algo que se hace todos los días, todas las personas. En este momento yo soy trilingüe, ¿no? Pero por supuesto que aprendemos los idiomas que sean necesarios mientras los necesitemos. ¿Saben cuántas personas que viven en Estados Unidos o en cualquier otro lugar? Se me viene Estados Unidos a la mente, pues porque es un lugar donde todo el mundo quiere migrar, o en su momento todo el mundo quiso migrar, sobre todo personas latinas. ¿Saben cuántas personas hay allá que están en Estados Unidos y saben 3 idiomas? Porque en la casa se tiene que usar español, pero en la escuela se tiene que usar inglés, pero con la abuela se tiene que usar, no sé, polaco, y lo hacen. Por supuesto que es posible. El problema es que la lengua de señas trae una historia, ya después la contaré en otro video, ¿no? Pero es una historia de mucho, la satanizaron un montón, la prohibieron por un montón de tiempo. Todavía hay muchos mitos acerca de la lengua de señas que por supuesto que lo que hacen es hacerla menos, y como se trata de personas sordas, y para la comunidad médica, para muchas personas sordas son algo que corregir, algo que curar, un problema que solucionar, pues obviamente lo toman como algo que no. Y entonces saben que hablar español, una lengua oral, español, inglés, lo que sea, para ellos ya lo logramos. Y por eso también en los certificados de discapacidad que les pueden dar a sus hijos cuando son discapacidad auditiva, hasta abajo, como el de Dante viene,
problemas de lenguaje. Entonces, problemas de lenguaje. Como solo por ser sordo. Y una vez más, mi preparación en lenguas, ¿no? En dar clases, en cómo funciona, pues obviamente me ayudó un montón a ver que esto no era cierto. Y obviamente yo iba y lo checaba, lo platicaba con Jessica Sargent, que les comentaba en el otro video, que es la chica sorda que nos ayuda un montón de Canadá. Me decía, claro que no, Clau. Ella me empezaba a pasar estudios, me educó un montón en el tema de la educación de los niños sordos con lengua de señas. Y que no, o sea, por supuesto que me estaban diciendo mentiras y me estaban diciendo cosas retrógradas que solamente iban a hacer que Dante fuera un niño infeliz. Y entonces, por eso decidimos, vamos a aprender lengua de señas, nos digan lo que nos digan. Pero por supuesto que había amenazas de, si vemos que el niño está haciendo señas o que le hacen señas al niño, les quitamos los aparatos auditivos. Y eso sigue pasando. Hasta el momento sigue habiendo esa amenaza en muchos lugares. Después viene también, por ejemplo, decíamos, ok, no, pero es que no hagas señas. Hasta mi esposo me dice, aquí no hagas señas, porque si no, nos van a quitar el servicio. Y en algún momento dije, no podemos seguir que esto esté pasando. Vamos a aprender lengua de señas y también le vamos a dejar claro a las personas que deben de aprender lengua de señas si quieren ser parte de la vida de Dante. Porque si no, no hay manera. No sé si escuchen el tren, hay una disculpa. El caso es que empezamos a aprender lengua de señas en YouTube con videos. Después nos metimos a un curso de lengua de señas básico, literal ya inscritos en el IPLIAP, a quien también le mando un gran saludo, porque fueron, aparte de que sí son una asociación para personas sordas, en la Ciudad de México, pues saben, son muy empáticos y son muy socialmente responsables, porque por el hecho de tener un niño sordo nos dieron el 50% de descuento y genial, la verdad, y muy buen curso. Fue nuestro primer curso de lengua de señas. Y fue en línea y fue ya después, o sea, cuando dijimos que sí al curso de lengua de señas fue cuando ya habíamos dicho, ok, no vamos a seguir en el camino clínico, no van a implantar a Dante, los aparatos auditivos no sirvieron ni van a servir de nada. Así que llegamos a la aceptación de la sordera de Dante y dijimos, ok, vamos a aprender lengua de señas y todos vamos a aprender lengua de señas. Y lo que vamos a hacer es pasar el conocimiento de las clases que tengamos, se las vamos a pasar a, no sé, a nuestros familiares, amigos que quieran aprender lengua de señas, que quieran estar en la vida de Dante. No sé si lo platiqué en el video pasado, pero puede que algunos de ustedes se pregunten, a veces me hacen esa pregunta, ¿cómo lo tomó tu familia? Pues veamos, cuando estuvimos en el proceso de ir y venir a los hospitales, de ver qué podían hacer por Dante, obviamente tuvimos, yo mandé, me acuerdo, un mensaje de texto a mi familia diciéndoles, ok, acabamos de recibir el diagnóstico de Dante, Dante sordo, palabras más o menos, y estamos procesando esta información, les vamos a pedir que pues nos den un espacio, y estuvimos como, no sé, 1 o 2 semanas probablemente sin querer ver a nadie, mi esposo y yo, hasta que pues dijimos, bueno, ya es familia y seguramente lo que nos van a dar es un abrazo, que era seguramente lo único que necesitábamos. No necesitábamos ninguna validación ni ninguna, ay, lo siento mucho, pobrecitos, no. Y en efecto fue lo que pasó, nos dieron mucho amor y así debe de ser. Obviamente sí vimos la reacción, que sí lo tomaron mal en el aspecto de que lo tomaron como nos lo habían dado a nosotros. Ay, pobrecito, y es que lo siento mucho, como si nos hubieran dado un diagnóstico de una enfermedad. Probablemente cuando ellos vieron cómo íbamos nosotros resolviendo las cosas en el camino, sobre todo con esto de la lengua de señas, vieron que, ok, solo es eso, y ellos están felices y el niño es feliz. Dante siempre ha sido un niño súper feliz, muy sano, y eso era lo único que nos importaba a todos, que Dante fuera feliz. Y él lo era. Y entonces lo sigue siendo. Y entonces, pues bueno, fue así como lo recibieron. Sí fue impactante, pero obviamente también nosotros no podíamos hacernos responsables de la reacción de ellos, porque por más que nosotros les pudiéramos decir,
porque hasta la fecha pasa. Es sordo, lo aceptamos así, solo es la lengua de señas. Obviamente ellos, cada quien tiene su... todos tienen... Cada persona es un mundo, cada persona tiene su contexto, por más cercanos que seamos todos, por más familia y por más que nos amemos mucho los unos a los otros, cada quien. Entonces también cada quien está recibiendo información, ¿no? Y entonces a nosotros, por supuesto que nos ha pasado de familiares y amigos muy cercanos el que nos digan, oye, Clau, ¿y han pensado en el implante? ¿Han pensado en la oralización? ¿Y han pensado? Cada quien, y sabemos que lo están haciendo con amor, sabemos que es una manera de querer ayudar, pero desafortunadamente, o afortunadamente, no sé, no tenemos gestión sobre las reacciones de los demás por más cercanos que sean. Entonces yo creo que es muy importante también dejar eso en claro, que la reacción que tengan los demás, por más cercanos que sean a ustedes o a nosotros, no es responsabilidad de nosotros. Y no hay que tomárnoslo muy personal, ni como ofensa. Y sí, bueno, pues hablarlo y decirle, ¿sabes qué me molesta que me estés haciendo el comentario de que debo oralizar a mi hijo porque pues no lo voy a oralizar, o porque no le voy a poner el implante, o porque no? Lo que sea su decisión. Y obviamente yo estoy hablando de mi situación en la que Dante es un niño sordo profundo bilateral, ¿saben? En donde no aplica ni aparatos auditivos, y el implante no se lo quisimos poner. Sin embargo, si ustedes están en este camino y dicen, híjole, entonces lo implanto o no lo implanto, es una decisión completamente de ustedes, que tienen ustedes que, al igual que nosotros, ver todas las opciones que tienen. Si es implante, si es aparato auditivo, si es terapia de lenguaje, si ahora lo que sea, es una decisión de ustedes. Yo no estoy en contra de eso, solamente que eso yo no lo quiero para mi hijo. Lo que sí es que persona sorda, cualquier nivel, si es sordera moderada, si es profunda, lo que sea, siendo persona sorda, le toca aprender lengua de señas sí o sí. Ustedes tienen que saber que todas las personas sordas que tienen un implante coclear saben lengua de señas, porque ¿qué creen? El implante coclear sigue siendo eso. Un implante sigue siendo tecnología, sigue siendo algo que puede fallar, algo que se puede romper, algo que, sí me explico, van a tener que utilizar su lengua de señas pues porque se les va a acabar en algún momento, se va a romper, yo qué sé, es tecnología y puede fallar. Entonces, por supuesto que tienen que aprender lengua de señas, sí o sí. Si es aparato auditivo, tienen que aprender lengua de señas. Y yo sé que va a haber muchas personas que les digan, no, no es cierto. Claro que sí, por supuesto que sí. Es como si yo te dijera, tú naciste en México, ¿sabes? Como por ejemplo las comunidades que tienen su lengua como náhuatl o maya, o cualquiera de las 60 y tantas lenguas que se manejan aquí en México. Y las personas que nacieron en comunidades donde la lengua nativa o la lengua que les pertenece es la náhuatl, la maya o yo qué sé, también tienen que aprender español. ¿Por qué? Porque pertenecen a México. Ahora, no todas lo tienen que, vaya, como una obligación, pero saben que les ayuda porque viven en México. Entonces, la parte de que ustedes digan, ay, es que tiene que aprender lengua de señas porque es sordo. Sí, porque es sordo, porque está aquí, porque así nació. Si ya ustedes la oralización es una de las opciones que ustedes están contemplando, adelante. Oralización es solamente algo que les va a ayudar, probablemente. Igual el aparato auditivo, el implante coclear, yo no estoy en contra de eso. Yo lo que estoy en contra es que nunca les enseñen lengua de señas, porque la lengua de señas es algo que les pertenece a ellos como personas sordas, porque es parte de su identidad, de su cultura, de su historia, de lo que son en realidad. Pero bueno, él me desvió un poco. Es que yo soy muy apasionada de esto, ya lo estarán viendo. Y pues bueno, empezamos a aprender lengua de señas, estudiamos en cursos de lengua de señas básico. Después empezamos a, obviamente, no solamente a practicar entre nosotros, sino también con Dante, con amigos, empezamos a hacernos de amigos sordos, a inmiscuirnos en la comunidad sorda de nuestra ciudad. Empezamos también a hacer videos de lo que íbamos aprendiendo para poder enseñárselo a nuestros familiares y ponerlos en grupo. Hasta hicimos un grupo de Facebook. Yo hice un grupo de Facebook donde estaban
primos, tíos, maestros de Dante, en donde estas son señas, este es el abecedario y así, ¿no? Empezamos a hacer como un curso en línea, por así decirlo. Y obviamente veíamos que algunos sí se subían al barco y otros que no, pero es ahí cuando nosotros íbamos aprendiendo, bueno, pues no somos responsables de eso. Si ellos quieren ser parte de la vida de Dante, lo van a hacer. Y veían que nosotros empezábamos también a usar lengua de señas también en todos lados. Ese también es otro de los pasos que empezamos a hacer. Usar lo poquito que sabíamos, la lengua de señas la íbamos a usar en todos lados y era la manera en la que podíamos visibilizar que nuestro hijo es sordo y que aceptamos que es sordo y que necesitamos que la gente vea que se usa la lengua de señas en todos los contextos, en todos lados, de la misma manera que en español. Aunque nos vean como nos sentíamos, hasta la fecha a veces nos sentimos como se han de sentir seguramente los peces en un acuario, en una pecera, porque son tan así la gente viendo cómo usamos la lengua de señas, pero ya nos acostumbramos. Todos los sordos desafortunadamente se acostumbran también a eso y pues bueno, llegará un momento en que la gente lo vea como algo normal, siempre y cuando lo sigamos usando en cualquier contexto como usamos el español. Después empezamos también como a movernos para ver en qué contextos, qué situaciones y qué espacios había en la ciudad para que Dante pudiera sentirse que ahí pertenecía. Contextos de personas sordas. Desafortunadamente aquí en Aguascalientes son muy pocos, pero hay. Y empezamos a ir a este tipo de espacios, contextos, buscamos asociaciones, buscamos lugares en donde pudiéramos llevar a Dante para que estuviera con otros niños sordos. Y les estoy hablando que eso fue un periodo de mucho tiempo, porque Dante a los 7 meses fue el 6-7 meses fue el diagnóstico. A su primer año me acuerdo que ya habíamos mandado un video de cómo hacer la lengua, las mañanitas en lengua de señas para que se las cantaran en su primer año. Y ya cuando tenía 2 años, recuerdo que la única escuelita, porque no es una escuela, es una asociación civil, en donde podían darle clases a Dante de lengua de señas, era pues bueno, este lugar pequeño. Y cuando fuimos, Dante tenía 1 año. Y nos dice la persona que estaba ahí a cargo, híjole, es que aquí aceptamos a los niños después de los 3 años. Y dije, ¿tú crees que yo me voy a esperar a que mi hijo tenga 3 años para enseñarle a usar su lengua, para decirle que lo amo, que lo quiero, para que él me diga si le duele, si lo que se le antoja, yo qué sé, lo que sea? Y dije, bueno, pues entonces hasta los 3 años lo vamos a meter, pero de aquí a que yo me voy a hacer cargo de las cosas. Y entonces, pues yo me hice cargo, yo y mi esposo nos hicimos cargo de aprender lengua de señas y de enseñarle lengua de señas a nuestro hijo. Y entonces ya para los 2 años y medio, Dante ya tenía un uso de lengua de señas lo suficiente como para poder comunicarse con nosotros y nosotros con él. Y aparte llegamos otra vez a esta escuelita donde nos habían dicho que pues no, que hasta los 3 años. Y nos dijeron, no, pues saben que pues sí, adelante, 2 años y medio, está súper bien. Y empezó a ir a este lugar. Y estuvo yendo también Dante por un buen tiempo, como hasta sus 5 años más o menos. Y ya después se aburrió, dijo ya no, porque obviamente pues también este lugar pues era muy poquito tiempo, eran 2 o 3 veces a la semana y era 1 hora nada más en la tarde. Entonces, o a veces normalmente empezaron siendo 2 y después iban bajando. Pero vaya, no era una escuela como tal. Entonces también Dante empezó a ir a una escuela convencional con niños convencionales como cualquier otro niño. Y nosotros, bueno, yo siempre he estado ahí atrás de los maestros. Duro y dale. Lengua de señas. Recuerden que es sordo y tal. Yo siempre me estuve no solamente preparando en lengua de señas, sino estuve leyendo todo lo que podía acerca de estudios de niños sordos. Hablando con amigos de la comunidad sorda de varios lugares en donde me pudieran siempre decir qué hacer y qué no hacer con mi hijo.
respecto a su educación como niño sordo, a la lengua de señas, a cómo funciona, qué funciona, cómo funciona el cerebro de un niño sordo en el aspecto de que un niño sordo es siendo hijo de padres oyentes, pues obviamente ahí hay una falta de empatía por parte de nosotros los padres los oyentes. Por más que lo amemos, lo queramos, nos preparemos y leamos, no somos sordos, no podemos entender cómo ellos perciben la vida. Y entonces, pues también, y por eso es importante estar con una comunidad sorda para que nos puedan ayudar a poder empatizar un poco con nuestro hijo, obviamente con toda la comunidad, pero más con él. Así que pues eso empezamos también a hacer, ¿no? Y desafortunadamente a los 3 años de vida de Dante fue cuando empieza la pandemia. Pero bueno, la verdad es que la tecnología no nos dejó abajo y seguíamos con el, pues sí, el aprendizaje de la lengua de señas. Muy importante. Después, la verdad es que ya nunca regresamos a ningún tipo de ayuda clínica acerca de la sordera. Dante empezó a hacer su vida como un niño completamente normal. Vaya, y hablo de normal en el aspecto de que no había terapia de lenguaje a la que asistir, no había ningún tipo de pues esto, de programar sus aparatos auditivos, nada de esto. Entonces, él iba al pediatra como cualquier otro niño cuando necesitaba ir y sus amigos y sus clases, todo. Así que también esa es otra de las cosas que hicimos. Tratarlo como un niño, como cualquier otro niño, en el aspecto social, ¿no? Socialmente lo mismo. Y una vez más, siempre, 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 siempre usando lengua de señas en todos los contextos. Y eso obviamente también no solamente lo visibilizaba, sino también decía, no, pues, qué padre, ¿no? O sea, qué padre que, porque por supuesto que me ha tocado trabajar con padres de familia que son, pues bueno, que tienen siguen pasando por estas amenazas, esta violencia que se les da a los papás o familiares de niños sordos, en donde no los dejan usar lengua de señas, donde todavía les ponen el chip de la lengua de señas está mal y todo esto. Entonces, sabemos que muchos no los usan en público, ¿no? O que las usen en chiquito o les dan manazos. No, 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 o sea, terrible. Entonces, pues también es otra de las cosas que hicimos. La lengua de señas va a ser en todo lugar, en todo contexto, siempre, 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 y dándole a Dante la libertad de que siempre va a poder usar su lengua de señas con quien sea, aun así esta persona no lo entienda, porque también es importante eso. Muchas personas me preguntan de la oralización. No quisimos hacer la oralización con Dante, por lo mismo de que sabemos que la oralización, al menos aquí, todavía es algo muy violento y es algo... en otro video lo voy a abordar un poco más, pero es otra de las muchas cosas que dijimos, no, por el momento no. No dijimos que nunca, por el momento no. Y hasta el momento Dante con sus 8, casi 9 años, no es una opción a considerar aún. Después, lo que también empezamos a hacer fue a buscar personas que en todos sus contextos, tanto escuela, amigos, personas que no solamente convivieran con él, aunque no supieran lengua de señas, sino que estaban abiertas porque por supuesto que dejamos en el camino a personas que sabíamos que no estaban abiertas a hacer eso. Y eso también era parte de decir, ok, si no puedes hacerlo es porque no aceptas a mi hijo sordo, y si no me aceptas a mi hijo sordo, no me aceptas a mí, ¿no? Pero bueno, por el momento, digamos que eso es lo que se ha hecho, en muy resumidas cuentas, de acuerdo a lo que es el diagnóstico. Así que Dante hasta el momento sigue con su lengua de señas. Yo me sigo preparando cada vez más. Yo soy pues digamos como Dante vive conmigo, somos solo él y yo. Así que, pues sí, me encargo de yo prepararme en lengua de señas y yo seguir estudiando y yo seguir platicando con personas sordas y yo me encargo de todo, así que yo soy la que le enseña a él y obviamente yo estoy allá atrás de sus maestros, de sus escuelas, de las actividades a las que él vaya, ahí estoy, siempre atrás de,
para que, pues bueno, vaya, él siempre sienta que él es aceptado en donde quiera que sea, ¿va? Bueno, pues por el momento eso es todo. En el siguiente video, pues ya hablaremos de un tema obviamente relacionado a, y recuerden que me pueden enviar su historia de discapacidad al correo de Enlace Sordo. Les pido por favor que me sigan en Facebook, en TikTok, en Instagram, yo también estoy, en las redes sociales. Vayan, síganme, interactúen con las publicaciones, interactúen con esta, denle like, suscríbanse, comenten. Recuerden, esto es un espacio respetuoso para todas las personas. Estamos aquí para aprender y enriquecernos las unas de las otras, ¿de acuerdo? Nos vemos en el siguiente video.